Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, y sin antes saludarlos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Vaya a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12. Fíjese, hermano, que pues están pasando muchas cosas en la iglesia, accidentes, enfermedades, ataques del enemigo. Hace poquito pues chocaron a Selena y luego a Israel. Y ayer o antier, hermanos, volcaron un tráiler a la hermana Luz. Quedó el carro con las llantas para arriba. Gracias a Dios que está bien, hermanos. Ayer hablé con ella. Y al parecer el enemigo nos ha declarado la guerra, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que nos la hace. Amén. Y Él no nos ha dejado ni nos dejará. Gloria al Señor. Ya está en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4. Miren, hermanos, uno de los propósitos, hermanos, primordiales de esta predicación es que todo cristiano aprenda a tener una postura conforme en cada situación que se presente en la vida. Quiero exhortarlos al asunto de aprender a vivir contentos con las situaciones de la vida. Ahí en Filipenses capítulo 4, verso 11 y 12, yo lo voy a leer y al final y enseguida ustedes lo leen. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, verso 11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice Filipenses 4:13, que no lo sabemos de memoria: todo lo puedo en Cristo. De memoria. Léanlo ahora, ustedes denle lectura, hermanos. Vamos. Gloria a Dios. Ese versículo usted lo debe de tener de memoria. Debe de aprendérselo de memoria. Yo me lo aprendí cuando mi pastor Javier pues nos repetía en cada aplicación textos para aprendernos. Y se me quedó bien grabado. Pero el tema de esta tarde, hermanos, fíjense bien, el aprendizaje que Pablo tenía en las dificultades de la vida provenía de la fe en su Señor Jesucristo. Repito, el aprendizaje que Pablo tenía en las dificultades de la vida provenía de la fe en su Señor Jesucristo. Y a este tema yo le puse por título: mi contentamiento es Jesús. Repito el título: mi contentamiento es Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pues claro que sí, ¿verdad? Bien, hermanos, el agradecimiento de exhortación, fíjense que el apóstol Pablo hace a los filipenses en esta carta, de que al fin tuvieron la oportunidad de acordarse de él y en su cuidado, ya que la iglesia estaba pasando escasez en toda Asia
por alguna referencia, hermanos, que nos da segunda de Corintios 8:1. Esto lo prediqué el miércoles, hermanos, y les mencionaba qué es lo que estaba pasando en Asia Menor, amados hermanos, y había una crisis tremenda. Las iglesias, hermanos, estaban en una crisis tremenda en Asia Menor, y aún Pablo les decía yo a los hermanos el miércoles que Pablo tenía la capacidad como pastor de esas iglesias a animar a la iglesia y a decirles, hermanos, que todo lo podían en Cristo Jesús. Y los exhorta a que se ayudaran unos con otros, hermanos, y que mandaran ofrendas, ¿verdad? Y que los ayudaran, y que a él mismo le habían mandado una ofrenda y que se habían acordado de él, hermanos, reviviendo la oportunidad, hermanos, de no haberlo olvidado. Algo bien importante. Entonces, de esta declaración, hermanos, segunda de Corintios 8:1 al 3 declara que esta situación había alcanzado a la iglesia de Macedonia y estaban en una pobreza extrema, y aún así participaron para bendecir a la iglesia en algunas partes. Pero también lo hicieron con Pablo. Ahí, hermanos, Corintios muestra la penuria por la que habían pasado las iglesias en todas aquellas áreas. Había una crisis tremenda de pobreza, hermanos, de ataque, de todo, de persecución, algo tremendo, hermanos, en aquellas áreas. Y al parecer que la situación estaba comenzando, fíjense bien, a cambiar, al menos en la iglesia de los filipenses o en Filipos. Ya comenzaba a haber un pequeño cambio, hermanos, sobre toda esta crisis tremenda, ya que ellos se habían acordado de su pastor Pablo. De aquí, fíjense bien, parte nuestra siguiente predicación. Miren, hermanos, quiero proponer algo. Todo creyente, escuchen bien, tiene que aprender a salir adelante en la vida, como lo recomienda Pablo a los filipenses. Es un deber de todo cristiano ir aprendiendo y superando cada situación que se presente en la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no aprende y se queda el creyente estancado, siempre va a vivir derrota tras derrota y nunca va a aprender. Por eso hay muchos creyentes debilitados. Miremos el gran ejemplo, hermanos, de Pablo en esta cuestión de contestación a la iglesia de los filipenses. Pablo, fíjense bien, menciona la frase que todo cristiano debe saber. Y esta frase es aprender a tener una postura digna de contentamiento cuando sirve al Señor en medio de la abundancia o de la escasez. Todo cristiano debe aprender a tener una postura ¿qué? Digna. Amén. Si no hay, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hay mucho, gloria a Dios. Si hay enfermedad, gloria a Dios. Si hay salud, gloria a Dios. Una postura ¿qué? Digna. Ya no puedo. Esto no. Nada de eso. Eso es lo que Pablo, hermano, quería que los filipenses aprendieran, hermano, en medio de la abundancia o la escasez. Hermanos,
de Filipos. En palabras del apóstol Pablo, he aprendido en medio de la escasez a contentarme y a estar en cualquier situación económica, y de cualquier manera estoy satisfecho. Hermanos, para vivir contentos en situaciones de prosperidad o de falta económica, es importante entender lo que menciona Pablo a la iglesia. No se necesita aprender el secreto para vivir en tales situaciones como algunas religiones las enseñan. Algunas religiones tienen métodos o costumbres para aprender a sobresalir en la vida. Pero pensando en esto, hermanos, conforme a lo que Pablo le pide a los creyentes de los filipenses, no se necesita, hermanos, aprender el secreto para vivir en tales situaciones como algunas religiones lo muestran. Por ejemplo, los lamas, hermanos, ellos han aprendido el secreto de vivir en paz, pero se apartan de toda comunidad, se alejan y no quieren ser molestos por nadie, y viven supuestamente en el secreto de la paz. Los sanfranciscanos viven contentos debajo de sus hábitos, en un supuesto contentamiento. La madre, por ejemplo, de Calcuta, fíjense bien, que hizo mucho bien, vivió en el secreto de ayudar al prójimo, y así sucesivamente. Ellos aprendieron su secreto, o el secreto de vivir en paz. Pero Pablo no estaba hablando de eso. Sí estaba hablando de aprender, hermanos, pero conforme a lo que él había aprendido. Qué lindo, qué lindo. Yo cada que predico el miércoles, yo estaba muy emocionado porque Pablo, hermano, les enseñaba cosas tremendas a las iglesias de Asia, que a mí me impresiona tremendamente sus cartas, y más las de Filipenses, hermanos, en todas sus recomendaciones que da. Pero, hermanos, todos ellos aprendieron a vivir supuestamente, hermanos, en el contentamiento, estas personas o ejemplos que les puse. Pero no quiere decir que tomar esas posturas sean correctas o no, pero sí están entre comillas para su servidor. De eso, hermanos, no estaba hablando Pablo, el apóstol. El apóstol no necesitaba acudir a métodos secretos para aprender, hermanos, a contentarse. Sus declaraciones, hermanos, o su declaración en este pasaje, fíjense bien, más bien es lo que menciona, hermanos, el verso 13, que es que ¿todo qué? ¿Todo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era ¿qué? Su secreto. Por eso nunca se veía caído Pablo, nunca se veía derrotado, nunca se veía, hermanos, quebrantado, siempre fuerte, fiel. ¿Por qué? Porque su secreto él lo había aprendido, hermano,
y lo declaraba: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, hermanos, en otras palabras, para cada situación, si parafraseamos las palabras de Pablo, diría así: Dios me da. Vamos a hacer un juego de palabras con los creyentes de Filipos, diciéndoles Pablo, parafraseando un poco: Dios me da las fuerzas necesarias, hermanos, para confrontar cada situación de pobreza y de escasez. Amados hermanos de los filipenses, Él es el que me da poder para salir adelante. Oiga, qué lindo. O sea, Pablo nunca estaba, hermano, mostrándoles una debilidad a sus creyentes. Él estaba seguro que Jesús estaba con él. Y lo sostenía en cada dificultad tan tremenda. Y eso lo necesitamos mucho nosotros, hermanos. Y esto se los estaba recalcando a la iglesia de los filipenses. No se dejen caer, no se dejen vencer por lo que venga, porque Cristo, así como está conmigo, está con ustedes. Y todo lo podemos en Cristo Jesús. Qué lindo, hermanos. Pablo, fíjese bien, no dice esto para envanecerse, ya que esta declaración sería una ofensa para los filipenses y resultaría una declaración forzada de hipocresía. Hermanos, la mente espiritual, fíjense bien, la mente espiritual se mueve en un plano más elevado. Le voy a poner un pequeñito ejemplo. ¿Cuántos vieron la inauguración de los Juegos Mundiales? Gracias, mija. ¿Sí la vieron? Bueno, nomás uno y yo, nomás dos. Pero en la mañana estaba viendo a un predicador y conforme yo vi la ceremonia de inauguración, hermano, pues yo vi un ritual, luego la práctica de todo lo que hicieron. Se miró un ritual y yo le dije a mi esposa ayer, le dije antier, no sé cuándo, le dije: están haciendo un ritual, ¿verdad? Pero la mente espiritual, hermano, se mueve bajo el discernimiento. Cuando un creyente no tiene discernimiento espiritual, todo lo ve a nivel terrenal, humano. ¿Me explico? Y en la mente espiritual, hermano, que Pablo tenía, se desarrolla una mente, un discernimiento espiritual, que tú miras el propósito de lo que viene o de lo que se está haciendo en aquella ceremonia o X, ¿verdad? Y ya investigando un poquito, hermano, no, hombre, salen muchas cosas. Bueno, el asunto es que los creyentes tenemos que tener una mente espiritual más elevada que el mundo. Porque si no tienes esa mente, entonces no estamos teniendo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es terrenal. Dale, Satanás es diabólica y terrenal. Todo lleva un propósito a eso. Entonces, la mente espiritual, hermanos, se mueve en un plano más elevado, ya que proviene de Cristo. Hablando en el contexto de lo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Hermanos, cuando tú o yo ayudamos a alguien, escuchen bien, hermanos, debe ser sin cierto interés o cierta manipulación.
Simplemente, a veces decimos, voy a ayudarle a tal familia para que no se vaya a ir de la iglesia. Esa postura no es correcta. Voy a ayudarle a esta persona con cierto propósito. ¿Quieres manipular a la persona a través de qué? De lo monetario para sujetarlo, y eso no es correcto. Aún a la gente que le das una moneda afuera, tú se la tienes que dar. Si tú se la das, se la tienes que dar con liberalidad. Que haga lo que quiera ella con esa moneda es asunto de él. Bueno, estoy hablando en un plano que si tú sabes que él es drogadicto, pues va a usar la moneda para, ¿verdad?, drogarse. Pero no tiene que llevar ningún propósito de nuestra parte. Simplemente es cumplir, hermanos, con lo que el Señor nos pidió hacer. ¿O no es cierto? Él dijo en un pasaje: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve enfermo y no me fuiste ¿a qué? A visitar. Estuve en prisión, lo mismo. Tuve sed y no me diste de beber. Estaba pidiendo cierto propósito el Señor Jesús. No, simplemente nos ordenó que ayudáramos. Y eso es lo que Pablo les está pidiendo a los filipenses, hermano. Miren, en efecto, fíjense bien, la alegría que Pablo experimenta en esto era porque sus feligreses se hayan acordado de él. El tema del miércoles era, hermanos, que nos cuidáramos unos. ¿Quién vino el miércoles? ¿Ni uno? La hermana Mayra. Que nos acordáramos ¿qué? No, que nos cuidáramos los unos a los otros. Y Pablo les dice: qué bueno que se acordaron de mí. Tuvieron la oportunidad de acordarse y de tener cuidado de mí, ¿verdad? Y yo les decía, hermanos, si han cuidado a su pastor, a su servidor. Y yo les decía, yo tengo que cuidarlos a ustedes y ustedes me tienen que cuidar a mí. Eso es lo que Pablo les estaba enseñando a los filipenses. Qué lindo, ¿no? Y yo les decía, miren, hermanos, yo les decía, tenemos todo al alcance ahorita, el internet, teléfonos. Y les decía, hermanos, a veces no somos capaces de abrir ahí los contactos, hermanos, y ver quién faltó en la iglesia y marcarle y decirle: hermano, ¿cómo estás? Te extrañé. A veces no tenemos la capacidad, teniendo aquí el método aquí, no tenemos la capacidad espiritual, hermanos, de decir: faltó mi hermano, tengo que cuidarlo. Pablo me está diciendo que debo cuidarlo, y marcarle y decirle. En tu casa, en tu cama, ahí donde siempre, nunca soltamos el teléfono. Y no tenemos la capacidad de cuidarnos los unos a los otros. Qué triste. Cuando aquel necesitado llora, aquel solo sabe qué irá a hacer, aquel desesperado. Y nosotros, y Pablo les dice: cuídense los unos de los otros. Y qué bueno que me han cuidado a mí. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Qué tremendo, hermano. Pero no le voy a repetir la predicación del miércoles toda, ¿verdad? Nada más fue algo. Pero fíjense bien, hermanos. Entonces, en efecto, la alegría de Pablo, que Pablo experimentaba porque sus feligreses se hayan acordado de él, es sincera y llena de gozo. Esa expresión, hermanos, de alegría no se debía tanto al donativo que le habían enviado los filipenses, no por la actitud que tenían, hermanos, los donantes hacia él, ya que habían puesto en práctica lo que él les había enseñado. Hermanos, ellos bendijeron a Pablo
cuando ellos sabían que Pablo, hermanos, estaba al borde ¿de qué? De la muerte. Y aún así no se limitaron en tener cuidado de él y enviarle una ofrenda. ¿Cuándo? Poquito antes de que lo degollaran. Y nosotros tenemos todo el tiempo del mundo y a veces no queremos, hermanos, regalar una llamadita, un mensaje en WhatsApp. Que Dios nos ayude, amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no lo estoy regañando, la palabra nos está haciendo conciencia. Amén. Vamos a aprender, gloria al Señor. Por eso está enojado el diablo, hermano, porque la palabra nos está abriendo el entendimiento. Y no solo el entendimiento, sabe que nos vamos a poner a trabajar más. Oiga, ¿cómo es posible que la hermana Luz, un trailero lo sacó y se fue y ella en peligro ahí atrapada en el carro? Esto no es algo normal. El enemigo está enojado, amados hermanos, con la iglesia. Le estamos causando dolor grande al enemigo, al mundo de las tinieblas. Pero mayor es el que está en nosotros, el que lo venció en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Oiga, enfermedades, ataques de todo. El Señor reprenda al diablo. Hermanos, no se dejen vencer. Erguíos, levantar vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Hermanos, el contentamiento aprendido que poseía Pablo tenía una explicación. Ese secreto era Cristo en su vida. Y es ahí donde dice Filipenses 4:11 al 12: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Y luego mire cómo les dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. O sea, ya había aprendido a vivir en las dos posturas. ¿Amén o no amén? Ejemplo, mira, yo en el Francia llego a cenar una comida de lujo, ¿sí? Pero también sé ir ahí a la Macías, aquí en la esquina, a los tacos de cabecita, de tripita. ¡Ay, qué sabrosos! ¿Entienden eso? O sea, ni se vanagloriaba, ni se hacía, ¿qué no? Y el mártir, no. Hermanos, y dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Le está diciendo a los filipenses: en todo y por todo estoy enseñado. Pablo aprendió esta postura. Y a muchos, hermanos, les falta aprender esa postura. A muchos, no quiero entrar en detalles. Amados hermanos, en todo y por todo estoy enseñado. Y luego dice: así para estar saciado como para tener hambre. O sea, ¿sufría hambre el apóstol? Sí, y muy seguido. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tú eres un hijo de Dios, tú no puedes padecer necesidad. ¿Cómo? Si el último de los apóstoles, un apostolazo, hermano, decía y le decía a los filipenses que aprendieran, y hoy nos está diciendo a nosotros que aprendamos. Qué interesante, amados hermanos. Esto quiere decir que Pablo estaba completamente seguro, fíjense bien, de que el poder de su Señor Jesucristo se movía en él en todas las circunstancias que él pasaba, y que de cada una de ellas su maestro lo sacaría adelante. Gloria al Señor.
No estamos solos, hermanos. Y Él tiene cuidado de nosotros. En cada circunstancia difícil, hermanos, Él tenía la fe suficiente de que su Señor lo iba a sacar adelante. Hermanos, ¿y no es el caso de nosotros? ¿De cuántas situaciones nos ha sacado el Señor adelante? ¿Amén o no amén? A todos, hermanos. Económicas, hermanos, de asuntos legales, de tantas cosas. El poder del Señor Jesús en él, hermanos, fíjense bien, era su secreto. Quiero que se les quede muy en su corazón esto. Hermanos, el poder del Señor Jesús en él era su secreto. Ya que él había experimentado cada momento que se presentaba en su vida, y él había aprendido a dejarle todo al Señor. Él había aprendido ¿qué? A dejarle todo al Señor. ¿Cuánto es todo? Pues todo. ¿Amén o no amén? Y es lo que no queremos aprender. A veces nomás le dejamos una cosita y a veces otra cosita, y creemos que podemos con las demás, y cuando no podemos, ahí viene la frustración. Y Pablo decía: he aprendido a dejarle todo a mí, a mi Señor Jesús. Hermanos, ¿ustedes creen que Cristo lo puede? Pues lo dice el versículo: todo lo puedo, ¿qué? Que me fortalece. Es importantísimo, amados hermanos. Miren, hermanos, eso él había aprendido, hermanos, y le presentaba todo lo que le pasaba en su vida. Él había aprendido a dejarle todo al Señor, y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos aprender cada día y ponerlo en práctica. Esto me lleva a pensar que todas las victorias que Pablo tenía, hermanos, no eran de él producidas. Repito, esto me lleva a pensar que todas las victorias que Pablo tenía, hermanos, no eran de él producidas, sino más bien de su Señor Jesucristo, y en él y con la ayuda de su Espíritu Santo. Yo he pasado pruebas bien difíciles. Ya tengo 2 años, yo creo, unas de otras y de otras. Pero la última prueba que pasamos, toda la familia, estuvo tremenda. Pero nuestra confianza es Cristo Jesús. Un marco terrible el que se vivió. Mas sin embargo, hermanos, si le dejamos todo al Señor en sus manos, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Hermanos, cuando un creyente desarrolla una actitud como la de Pablo, es que está aprendiendo a tener una actitud de tomar todo lo que venga como lo hacía Pablo, de tomar todo lo que venga como lo hacía Pablo. Amén. ¿Cómo dice el dicho? Pues soy malo para los dichos. Si viene el toro, ¿qué? ¿Cómo? Hay que agarrarlo, ¿qué? Por los cuernos. ¿Por qué por los cuernos? Pues porque es que el que pica es el peligroso, ¿verdad? O sea, en otras palabras, tenemos que hacerle frente a cada situación. Pero hermanos, sí debemos de hacerle frente, pero confiando y descansando en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. Hermanos, esto me hace pensar que cuando salimos adelante en todo lo difícil de la vida, o nos encontramos en abundancia, no somos nosotros quienes logramos todo esto.
Es el poder del Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos y haciéndonos victoriosos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La actitud o capacidad que Pablo tenía, hermanos, no provenía, escuchen bien esto, la actitud o capacidad que Pablo tenía, hermanos, no provenía del intelecto o de ser tan preparado. Su origen, Pablo era sumamente preparadísimo. Digan amén. No, era un hombre tremendo, un teologazo, un doctor de la ley, un fariseo de fariseos, educado, hermanos, en la Universidad de Gamaliel, hermanos. Y Pablo reconoce que todos sus logros, hermano, que toda su capacidad intelectual, hermano, que él tenía, no provenía del intelecto o de ser tan preparado. Su origen o fuente, hermanos, era aprender, escuchen bien, era aprender a depender totalmente de Cristo Jesús. No hay otra. Hermanos, de ahí surge la frase que él mencionó al principio. Y con esto quiero concluir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? El secreto de Pablo, se los vuelvo a recordar, hermanos. Y es que todo el poder que Cristo, fíjese bien, todo el poder de Cristo radicaba en la fe que tenía Pablo en su Señor Jesús. Y ese debe ser la postura también en nosotros, la iglesia. Amados hermanos, la invitación es esta. Todos los desafíos de la vida, hermanos, van a llegar y se tienen que enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que enfrentarlos, tanto como el de tener o el no que tener. ¿Cierto o no? El miércoles les decía, yo quiero que este mensaje se les quede bien en su mente espiritual, hermanos, porque esto sucede muy regular. El miércoles yo les decía a los hermanos, miren, la rueda de la fortuna da muchas vueltas y algunos están bien abajo, otros están a la mitad, otros están en la cúspide, arriba, y luego empiezan ¿a qué? A bajar, a bajar, a bajar un cuarto más y hasta tocar fondo. Y los que estaban abajito ya van avanzando y están algunos otros arriba. Esto es algo de la vida. Y lo que Pablo nos está enseñando es que tengamos una actitud de contentamiento en todas las circunstancias de la vida. ¿Amén o no amén? Cuando estén arriba, sean sabios y prudentes. Amén. Y cuando estemos abajo, seamos humildes y siempre digamos, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Gracias, Señor, por todo. Recordemos, hermano, que hay momentos de felicidad, hay momentos de exclamación, hay momentos de enfermedad, hay momentos de crisis emocionales, de crisis de salud, de crisis monetaria. Pero, hermanos, no estamos solos, Cristo está con nosotros. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Gloria al Señor. Yo quiero invitarlos al altar. Vénganse, hermanos, vénganse. Yo sé que a lo mejor no tienen ganas de orar, pero vénganse. Tenemos que tener una actitud de ser agradecidos con el Señor. ¿Qué ha pasado en tu vida? Vénganse, vénganse, no se detengan. Vénganse. Ya no puede.